Morning por la morning. Buenos días, Lili. Eres la primera. ¿Cómo amaneciste? Hola, profe. Buenos días. Hola, buenos días. Un placer verte. Bueno, por lo menos ver tu nombre. Qué bueno. Ahí está la gata de Camila. La gatilla y todos los bebés de Camila. Joshua, ¿cómo estás? Provecho. Hola, Ale, buenos días. Ale y Ale, Alessandro y Alejandro. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias. Qué dicha, me alegro, me alegro. Ok, vamos entrando por la línea media. Feli, eso, buenos días. Good morning, Felipe. Estás como una letuz, qué bueno, excelente. Cómo me alegro. Solo good. ¿Qué dice aquí? Que alguien no puede hablar. Profe, me vas a hacer Vea, Randy, okay. Papá, bañadito fresquito. Sí, no, exactamente. Chupado para atrás, pero no importa. Ve qué lindo se ríe. Vea, tener una vaca en la casa garantiza tener lechita, poder hacer queso y esos peinados. Sabré yo de eso, mira. Ay, las 4 tetíes de la vaca, buenísimo también. Ahí para el ordeño. Ah, bichillo. Kevin, buenos días, ¿cómo amaneciste? Pura vida. Nico, buen día. Buenos días. Ahora les propongo un business al puro final, a ver qué les parece. Todo bien. Vamos a ver quién más. Ah, bueno, ahí está Nati. Nati, buenos días. Buenos días, profe. ¿Pudieron estudiar para estudios sociales? ¿O están como una paleta de 50 colones? No, mijito, no se me confunda que si estudiamos. Sí, Mira, eso, no, eso es excelente. Yo estoy truano pari. Yo estoy, dejémoslo ahí, yo estoy. Yo voy ya afilado. Dependiendo de cómo vamos a Valeria, ya podemos hacer como un perfil de cómo le fue con el estudio y todo. Valeria, buenos días. Buenos días, Valeria. Valeria, activa la cámara un tirito para ver cómo amaneciste. A ver si está muy golpeada por estudiar estudios sociales. No, está pura vida. No, definitivamente les va a ir bien hoy. Valeria es como la línea promedio. Si se hace el moño aquí hacia arriba, las cosas están saliendo de control. Profe, dice Camila que va a reiniciar. Sí. Porque el audio no le sirve. Eso, Valeria, eso. Ay, estos chiquillos que son un vacilón. Vea. Y para variar, Juanfer, la clase de Juanfer comienza como a las 7:10. 7:10, 7:12. No sea tan mi amor. Poner el despertador a las 3 de la mañana para que se vaya levantando como a las 4, para que se aliste a las 5, para que desayune y le dé tiempo de conectarse a las 6:59. Se le cae el internet y otra vez vuelve a entrar hasta las 7:10. Profe, es que se me cayó el internet. Ok, tenemos 12. Bueno, falta Juanfer, bueno, Cami tiene un problema ahí con el audio. Démosle un toquecito para que vuelva a entrar nada más. Ve, ahí está. Vamos a ver cómo nos fue.
Doña Camila, ¿cómo le fue? ¿Ya se le activó bien el audio? Creo que sí. Si me escucha, sí. Sí, ok, sí la escuché, entonces todo está bien. Chicos, un placer verlos de nuevo, un placer, de hecho, un placer compartir con ustedes. Vamos a, bueno, ahí nada más para retomar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ahora les planteo una propuesta al puro final que la estuve pensando el día de ayer. Y yo creo que es algo sano también, algo sano, y van a ver que no es nada del otro mundo, es algo bonito. Mía, ¿usted ahí está dormida, Mía? Mía Antonieta, ¿usted ahí está dormida? ¿Está en posición de sueño? Vean, ¿qué pone Mía por aquí? Profe, hay que activar la cámara. Sí, un toquecito. Mía. Ya escucho, es que no Sí, le sí. había dado a activar el sonido. ¿Usted está ahí en posición de sueño o es que la cámara está torcida? Es que la cámara estaba para allá, pero ya igual la como. Ok, sí, no, para eso, para que tenga ahí una buena posición. Y de hecho la idea es, chicos, tener les cuento que ayer un ex compañero de ustedes, bueno, un ex compañero, un graduado de 11º, le dio un ataque de risa porque le conté que se me quebró mi primer silla ya mi primer silla de oficina, esta que tengo, la fuimos a comprar antier a EPA, porque ya no aguantó el trajín el trajín del trabajo, entonces ya, y él bueno, él se rió, me mandó el audio de risa, ¿verdad? Duró como 3 minutos riéndose, y yo, este sí que es burlista. ¿Cómo se llama? Esa silla tenía, ya les digo, o sea, más de uno no había ni nacido, ya iba como para 15 años, más bien soportó un montón, y el problema es que el soporte del pistón, que es lo que hace que sube y baje, esos soportes son plásticos, son unas piezas ahí que están hechas de un polímero que se llama baquelita, y ese soporte se quebró. O sea, la silla está buena, pero se mueve como la tagada. No saben el dolor de riñones que ando, porque la arreglé 2 fines de semana, y el arreglo duraba como 3 días y se volvió a dañar, ¿verdad? Entonces dije yo le dije a mi esposa, Jessica, creo que es hora de comprar una silla nueva, ¿verdad? Entonces la otra, mientras se mantenga abajo, a Isaac le sirve porque no se mueve. Entonces, mira, Isaac no ha venido tampoco, ahora dice, también se me fue el internet, profesor. Isaac dice que el internet llega a la casa de él como a las 8 de la mañana, es como el lechero, llega el lechero y después el internet. Llegó el internet, ¿verdad? Entonces, sí, tengo sillita nueva, pero el dolor de riñones no lo aguanto porque sí, me moví muy feo, pero ya tenemos silla nueva. ¿Cuándo decimos una posición? ¿Cómo se da cuenta que le duelen los riñones? Esperen voy a ver si me logran ver. Esta parte de aquí se llama la parte lumbar. Hay un dolor de aquí y un dolor de aquí. ¿Se ve? ¿Se ven las manos ahí? Sí. Esa es la zona lumbar. Los deportistas ahí nos pueden dar una clasecita un día de estos de qué tipo de ejercicio hacer cuando uno tiene, por ejemplo, un dolor ahí en los riñones. Yo creo que es más que todo como un tipo de masaje o algo, para que el dolor se quite y sea llevadero, no estorbe tanto. Profe, Por eso, profe, chicos, dígame. usted puede, digamos, encoger los pies como si estuviese hincado, se acuesta y tira la espalda para atrás, así se le quita el dolor. Muchas gracias, Josh. Muy amable, excelente. Profe, Dime, Mía. es que no estoy en escritorio porque en mi casa están como pintando y haciendo esas cosas. No. Está bien. No tengo dónde estar porque todo está lleno de cosas. De que cuando nosotros les decimos, no es por ganas de molestar ni nada que se le parezca, de que estemos en una posición cómoda. De hecho, es una posición cómoda. ¿Por qué? Porque, o sea, ustedes me lo pueden decir aunque tengan 14 o 15 años. Por ejemplo, recibir una clase, o sea, recibir un día. Bueno, hoy es half day. Qué felicidad, o sea, salen a mediodía. Entonces, Hoy es half day, ¿verdad? sí, nosotros no tenemos half day. Tenemos que hacer unos trabajos ahora más tarde, pero no importa. Se hacen con la misma felicidad y pasión. Profe, ¿Cómo? Hoy tenemos half day. Sí. Lea Clo Campus. No es mensajes de WhatsApp.
Lea Club Campus Bichillo, ahí viene. Profe, no leo ni WhatsApp, voy a meter mucho campo. Ah. Cada rato, pero ahí. Ven, entonces chicos, cuando uno llama, hace este llamado de atención de que sea bueno, ahora también que cada 20 minutos tenemos que levantarnos y por lo menos dar 3 vueltas, como hace la gatilla, que empieza a darle vueltas a la cola, ¿verdad? Más o menos como para refrescarnos y estirarnos. Es cierto, ¿por qué? Porque si uno en una silla que se supone que está diseñada para que usted esté bien sentado y todo, o sea, después de 3 horas usted se ve las nalgas y las tiene como un cubo Rubik, cuadradas, y usted dice, madre, ya tengo cuadritos, aunque sea solo en las nalgas. Por ejemplo, recibir clases acostado, sea tonto, de 7 a 12, usted no quiere levantarse, pero no es porque tenga sueño ni que esté hallado en la cama, sino porque todo el cuerpo le duele. O sea, es una posición no apta para poner atención. O sea, usted nada más lo que quiere es dormir, pero ya tiene el sueño de la noche, medio se levantó, medio desayunó y se volvió a acostar, sea tonto, o sea, ya uno queda viendo para arriba. Ven, entonces es una cuestión como de salud pública. Aprendamos de Felipe que hoy sí se bañó, hoy no tiene gorrita, se le ve el pelo mojado, a la luz, ¿verdad? Ahí tiene como una iluminación divina el día de hoy, no es la ventana, es la ventana que le está pegando el rayo del sol, ¿verdad? Pero por lo menos. Entonces es cuando nos preparamos y nos preparamos de buena forma para hacer el día, más que para recibir clases, es para vivir un día bonito. ¿Dónde está Felipe? Felipe está donde dice Felipe. Yo creo que ya se fue. Perdió mi perro, profe. Ah, no, ahí está en la esquina. Bueno, yo lo tengo en la esquina de abajo. Qué Profe, risa. se perdió mi perro. Ven, entonces, hay que buscarlo. Entonces, por ahí va la reflexión del día de hoy, para que pasemos un día bonito. Chicos, y de verdad, ¿verdad? Yo sé que con ustedes, con ninguno de ustedes hay gracias a Dios, son estudiantes, a mi criterio, son estudiantes excelentes y son más que estudiantes, que para mí es mucho mejor eso, son personas de alta valía, o sea, son seres humanos de altos valores. Para mí eso es mucho mejor que sean buenos estudiantes, porque eso de ser buen estudiante es muy relativo. Entonces, es una cuestión de que probablemente, por poner un ejemplo, no les gusta francés y es la primera lección, no quiere decir que porque sea la primera lección uno va a entrar todo huevado. O sea, ustedes ven que uno entra con full passion todo el día. ¿Por qué? Porque si no es una huevazón. O sea, si uno entra de una vez con los tacos de frente, desde las 7 de la mañana, de ya a las 10 usted nada más quiere agarrar la laptop y tirarla contra la refrigeradora, muy probablemente. ¿Ok? Entonces, así está la situación. Vamos a ver un videito, hablando de todo un poco, vamos a ver un videito. Recordemos que ya habíamos terminado el tema de la parte de las células, su organización, sus comparaciones, sus organelas, sus funciones, que era todo como la cuestión del inicio o la intro ya en el campo de la biología con respecto a la organización celular. Vamos a ver otros tipos de organizaciones más adelante, pero vamos a iniciar con el campo del estudio del ciclo celular, que es lo que sigue. Entonces, profe, dime. Hoy es el día de la Tierra, como el... De la Tierra y del terruño, sí, yo creo que sí. Yo en eso, lea Club Campus. No, ahí está en el almanaque, no sé. Yo creo que sí, no sé. No sé. Es que yo no me acuerdo de eso. Pero si es, yo le recuerdo. Entonces, si es. Entonces, sí, con todo gusto. Hoy es el día de la Tierra. No, hoy sí es el día de la Tierra. Excelente, Felipe, muy bueno. O sea, hoy es el día de la Tierra. ¿Cuándo es? Y mañana también, ¿verdad? Y mañana se cumple mi hermano. ¿En serio? Sí. Pégale ahí un abrazo a Andresito, dígale que saludes de toda nuestra parte. Un cosquito mejor. Andresito se está poniendo viejo ya, que tira. Sí, Entonces, ya 19 años, lo voy a gorrear. Sí, ya sale de la década de los 10 y entra a la década de los 20. Sí, aquí recuerdo a doña Carol Salmerón, que efectivamente hoy es Half Day, ¿verdad? Para que les recordemos a ustedes. Pero ¿cómo? Vamos con un videito de la introducción, del ciclo celular. Entonces, déjenme nada más colocarlo aquí. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta a Felipe? Usted puede preguntar lo que quiera, siempre y cuando sea con respeto.
Pregúntale lo que sea. Obviamente, Felipe, una pregunta. ¿Cómo hace para bañarse tan temprano? Bañándome. Grande. Teniendo disciplina en bañarse, no vagancia. Exacto, Mira, Ale, ¿cómo mae, se muchas baña gracias, uno? mae. Era una pregunta con respeto. Yo normalmente, no, ¿cómo respeto? No, me refiero a que Mira, ¿usted no normalmente se baña en la me... mañana? ¿Quién está jugando ahí Clash Royale, mae? Ah, yo normalmente me baño en la tarde porque me pueden hacer varas y así, entonces sudo todo. En la mañana Pero no. Felipe, ¿usted a qué hora se despertó? A las 6 Ok, entonces, no, para ver, el brinque, lo omita. y media, 6 y media. Pero hay veces que no se baña para clases virtuales. Ok, entonces, vamos a hacer eso. Ok, vamos a ver. Ok, listo. Este es el que andaba buscando. Ya lo encontré. Ok, entonces chicos, voy a duplicar la pantalla. Si quieren, apaguen los micrófonos. Voy a duplicar el audio también para que lo Podemos escuchen. apagar la cámara, profe. Para que lo escuchen bien y vamos a ver el videito del ciclo celular. Dura como 10 minutos, entonces pongan mucha atención. Pongan especial atención, chicos, a las siguientes, si quieren pueden apuntar ahí para que vean que a lo que vamos a poner atención. Van a hablar de una fase que se llama interfase. Entonces, cuando mencionen interfase, pongan atención. Van a hablar de 3 fases que empiezan con la letra G, G de Gerardo. Se llama G sub 0, G sub 1 y G sub 2. Cuando mencionen esas fases, pongan atención qué es lo que sucede ahí. Entonces, dentro de la interfase vamos a tener 3 fases que empiezan con G, G sub 0, G sub 1, G sub 2. Vamos a poner mucha atención qué es lo que sucede ahí. Dentro de esta fase, interfase, hay otra fase que es con S de Superman. Cuando hablen de la fase S, pongan mucha atención qué es lo que sucede ahí, qué es lo que va a pasar ahí. Y por último, cuando hablen de la mitosis, enumeren todas las fases que van a mencionar en la mitosis, nada más enumeren, o sea, pongan los nombres de las fases cuando hablan de mitosis. Y por último, hay una fase ahí que se llama citocinesis, con C de casa, citocinesis. Cuando hablen de la citocinesis, pongan atención también para ver qué es lo que sucede. ¿Ok? Entonces, Profe. Dime, Golfredo. ¿Cómo puedo ir a buscar el cuaderno? Sí, le agarró tarde, por supuesto. Ok, entonces, tenemos fases G sub 0, G sub 1, G sub 2. Fase S de Superman, casi les digo de qué se trataba, S de Superman. Y cuando hablemos de mitosis, cuando la muchacha nos hable de mitosis, enumeren las fases de la mitosis, enumeren las fases de la mitosis. Entonces, ¿cuáles son las fases que se mencionan? Y, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son las fases que se mencionan? Y además, por último, van a mencionar algo que se llama citocinesis. Citocinesis. Póngale mucha atención entonces. Ok, tenemos un tiempito para que Golfredo regrese. Eso está como, regresamos en un par de minutos, igual que Sábado Felices. Sábado Gigante, dijo don Francisco. Entonces ahí es esa es la intro, ya llegó, qué felicidad. Ok, entonces vamos a darle inicio. Dice así. Si quieren, apaguen los micrófonos, por favor. Más complejos que tiene la biología es comprender cómo es que se dividen nuestras células. Y la primera pregunta que surge es, ¿para qué necesitamos que se dividan las células? Y la respuesta a esto comienza desde el origen de la vida. Nosotros sabemos que todos nosotros hemos surgido a partir de la unión del conocido espermatozoide más el óvulo. El espermatozoide que viene del padre se une al óvulo que pone la madre, o sea, nuestra madre, y este espermatozoide viene conteniendo unos 23 cromosomas, así está cromosomas,
Y la madre también aporta otros 23 cromosomas. Entonces, el espermatozoide y el óvulo se unen formando lo que conocemos como nuestra primera célula, que contiene los 46 cromosomas, que así es como van a estar formadas todas nuestras células en el organismo, y se conoce como el ovocito. Entonces, este ovocito, que es nuestra primer célula de todas, tiene que poder generar un hombre adulto. Un hombre adulto que tiene sus órganos, sus tejidos, todos sus sistemas funcionales, etc. Entonces, ¿cómo se llega desde el primer ovocito hasta la adultez? Y la respuesta a esto es que se llega mediante un proceso conocido como la replicación celular. O sea, las células se dividen hasta llegar a generar todo esto. Entonces, vamos a borrar para ser más específicos en lo que decimos. Decimos que el ovocito de 46 cromosomas tiene que poder llegar a producir un adulto. ¿Cómo es esto? El primer ovocito, que dijimos que contenía los 46 cromosomas, o sea, toda la información genética en su ADN, va a tener que dividirse en dos células hijas iguales. Las vamos a dibujar más chiquitas y vamos a decir que son las células hijas. Y cada una de estas células hijas va a tener que crecer y poder dividirse a su vez en otras células hijas. Entonces crece y se divide nuevamente en dos células hijas. Y así sucesivamente. La primera, o las que ya llegaron a etapa madura, las conocemos como células madres, y que siempre se dividen en sus células hijas. Entonces, a partir de una célula, voy a llegar a un momento donde voy a obtener, por ejemplo, una estructura de 8 células, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y este grupo de 8 células que surgieron a partir de nuestra primer célula germinal, se lo conoce como el cigoto. El cigoto sigue duplicando sus células hasta formar las primeras estructuras y luego forma el embrión. Y este embrión sigue creciendo, sigue duplicando y ya tenemos al bebé que nace y por supuesto después en la infancia hasta llegar a la adultez. Entonces, todo este proceso es un permanente duplicar células a sus células hijas. Y lo más importante de todo este proceso es que se mantiene la información genética. La información genética. ¿Qué quiere decir con esto? Que todas las células en nuestra adultez van a contener la misma información, todas tienen el mismo ADN, o sea que este ADN en su separación en sus células hijas tiene que de alguna manera dividirse para poder entregarle todas las copias a nuestras células que se van generando. Todo este proceso por el cual se generan las células hijas se conoce como el ciclo celular. Entonces vamos a pasar acá abajo para hablar específicamente de cómo es nuestro ciclo celular. El ciclo celular es un sistema de pasos y como dijimos, como se llama ciclo, porque son pasos cíclicos. Quiere decir, empieza en una instancia y esa instancia es justamente cuando nace una célula hija. Luego vamos a tener una gran fase que la vamos a pintar acá de amarillo y vamos a tener una fase más pequeña que la pintamos acá con verde. La fase amarilla, que es la primera fase del ciclo, la conocemos como la no se llama profase, eso me estoy confundiendo con otra cosa, perdón. Se llama la interfase. La interfase del ciclo celular. La última parte, esta de acá, se conoce como mitosis. Mitosis o división celular. Entonces, la interfase, que básicamente ocupa el 95% del ciclo celular, a este le vamos a poner adentro ciclo celular, el 95% del ciclo celular. ¿Qué quiere decir? Que una célula
tarda desde que es así de pequeña como célula hija hasta que se agranda y hasta que se divide en sus células hijas nuevas, un periodo de promedio unas 24 horas. Digo promedio porque hay células que lo van a hacer mucho más rápido y otras células que lo van a hacer mucho más lento. Entonces, en promedio, de todas esas 24 horas, el 95% del tiempo lo ocupa la interfase y el otro 5% lo ocupa la mitosis. Ahora, la interfase a su vez está dividida en 3 partes. Entonces vamos a poner así. Y vamos a ponerle, la primera fase se llama G1, la segunda fase se la llama S y la tercera fase es la fase G2. Entonces vamos a hablar un poquito de qué sucede en cada una de las fases. En la fase G1, que es esta de acá, lo que necesito básicamente es que la célula esté en constante crecimiento. Porque dijimos que teníamos esta célula hija recién replicada, está muy pequeña todavía para dividirse, necesita hacer este proceso de crecimiento. Esto ocurre en G1. Y para crecer, la célula básicamente tiene como que duplicar su tamaño. Para duplicar su tamaño hay que hacer mucha síntesis de nuevas proteínas. La síntesis de proteínas en los ribosomas está muy intensificada en este tipo de células, en las células que están en G1, y eso va a promover el crecimiento de la célula. Una vez que la célula tiene un tamaño adecuado, va a pasar a la fase S. En la fase S lo que vamos a encontrar, y es muy importante, es que se duplica el material genético, o sea, se duplica el ADN. ¿Por qué? Porque yo tengo que poder darle la misma información genética a cada una de mis células hijas. Entonces, lo que va a suceder es que cada cromosoma, que dijimos que teníamos 46, si lo haríamos así, dibujásemos 46 cromosomas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, bueno, así vamos hasta 46, ahora no voy a dibujar todos, pero lo que va a suceder es que los 46 cromosomas van a duplicar su material, van a copiarse, se van a ver con esta estructura de X, y en realidad lo que está haciendo cada cromosoma es copiando su información. Ese proceso de copiar la información genética o duplicarla se lo conoce como la replicación del ADN, y es un tema bastante complicado, por lo cual lo vamos a trabajar en un video aparte, pero quédense con la idea de que lo que estamos haciendo es copiar cada uno de los cromosomas para que tengamos exactamente la misma información en cada uno de ellos, y cada una de estas partes del cromosoma, esta y a su vez la copia, se conocen como el nombre de cromátides. Cromátides. Las dos cromátides iguales son las que después se tienen que dividir. Ahora tengo la célula, ya está grande, ya dividió su material, duplicó su material genético, perdón, y vamos a pasar al paso G2. En G2 lo que va a suceder es que la célula se prepara para la división. Para prepararse para la división también tiene que haber síntesis de proteínas, y la célula empieza a prepararse para ese proceso. ¿Cuál es ese proceso? Ese proceso es propiamente dicho la mitosis. Y como la mitosis de por sí, el proceso de división de la célula para generar las dos células hijas, es también un proceso complicado, te lo explicamos con más detalle en el próximo video. Entonces, seguimos adelante. Profe, Ok, vamos con el de la mitosis, que es la continuación del anterior. Entonces pónganle atención. Ok, seguimos. Profe, después del video, ¿cómo preguntarle algo?
Estamos hablando del ciclo celular y dijimos que para que una célula madre pueda dividirse en sus células hijas y que estas células hijas sean idénticas entre sí y además sean idénticas a la célula madre, hablando genéticamente, había que pasar por este ciclo celular, del cual comprendía una gran fase inicial llamada interfase, y una segunda fase llamada mitosis. Entonces, en este video en particular vamos a trabajar sobre la mitosis y vamos a entender, antes de pasar específicamente a la mitosis, cuál es el objetivo de esta fase de la mitosis. Si ustedes recuerdan bien, habíamos dicho que en esta fase S del ciclo celular el ADN se duplicaba. La cantidad de ADN se duplicaba. La misma información genética que esta célula madre tenía, que eran los 23 pares de cromosomas, ahora esa información se duplicaba. Cada cromosoma pasaba de tener una sola cromátide para tener ahora una segunda cromátide exactamente igual. Por eso la cantidad de ADN se dice que se duplica. Entonces, en particular, el objetivo de esta mitosis es hacer que ese ADN que se duplicó en la célula pueda ser dividido en dos núcleos separados para que luego esta célula pueda en sí dividirse a su vez, ir dividiéndose cada una con su núcleo hasta formar las dos células hijas, cada una con su núcleo. Ese es el objetivo de la mitosis. Entonces, lo puedo volver a usar para hablar específicamente cómo está formado el proceso de mitosis. Y vamos a empezar diciendo que la mitosis se divide en 4 subfases. La primera de las subfases se llama la profase. La segunda se la conoce como la metafase. La tercera es la anafase. Y la cuarta es la telofase. Entonces lo que vamos a hacer es ir viendo una por una qué es lo que ocurre para poder llegar a este objetivo que describimos antes. Pero antes vamos a ver un poquito más acerca de estos cromosomas, así entendemos cómo se separan. Si recuerdan, les dije que los cromosomas estaban formados por 2 cromátides. Entonces vamos a escribirlo acá. Cromátides. Vamos a borrar esto de acá. Bien. Las cromátides son estas que están acá, vamos a dibujarlas bien ahí, unidas a través de un punto central conocido como el centrómero. Entonces, las cromátides hermanas, que son producto de esa duplicación del ADN que ocurrió en la fase S, se ve de esta manera, así se ven los cromosomas, cada uno de los 46 cromosomas que tienen este tipo de células. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre específicamente en el primero de los puntos, que es la profase. Aquí lo que ocurre es que el ADN se empieza a compactar. Esto es necesario. Compactar quiere decir volverse cada vez más rígido. La molécula de ADN normalmente en una célula que no se está por dividir no se ve en forma de cromosoma, se ve más bien como una fibra relajada. Cuando una célula está a punto de dividirse, este ADN deja de verse así para empezar a descubrir esta estructura de cromosomas, que es una estructura mucho más rígida. Y esto ocurre justamente al comienzo de la profase. Otra de las cosas que vemos en la profase es que empieza a desaparecer la membrana nuclear. Desaparece la membrana nuclear. Porque ahora lo que necesito es que ese ADN empiece a separarse, por lo cual la membrana que separaba al núcleo del resto de las organelas de la célula tiene que empezar a borrarse y el material genético, o sea el ADN, queda suelto en forma de los cromosomas por un ratito hasta que va siguiendo estas fases.
Bien, esto entonces dijimos que ocurría en la profase. Vamos a cambiar de color entonces para ir a la metafase. ¿Qué es lo que ocurre en la metafase? Ahora estos cromosomas que se compactaron en la profase tienen que unirse, vamos a poner acá los cromosomas, se tienen que unir a una estructura conocida como el huso mitótico. El huso mitótico. El huso mitótico es una fibra de microtúbulos son proteínas, en este caso son unas proteínas de sostén, de estructura, son proteínas estructurales que forman esta estructura que en una célula se puede visualizar de esta manera. Es como si yo pudiera dividir casi la célula en dos y dibujar las proteínas en el medio, como separando la célula a la mitad. Esta estructura es donde los cromosomas se van a unir para luego poder separarse. Ahora, ¿de qué forma se unen al huso mitótico? Imagínense si pudiéramos ver el huso mitótico en forma más grande. Y lo que vamos a ver es lo siguiente. De acuerdo al dibujo que hicimos antes, una cromátide se va a volcar para ese lado y la otra cromátide para este, siempre teniendo el centrómero unido entre las dos cromátides. ¿Por qué ocurre esto? Porque si nos damos la idea de que la célula, entonces dijimos que era así, lo que va a ocurrir es que estas cromátides luego se van a empezar a trasladar hacia los polos de la célula. Esto va a ocurrir recién en la próxima fase, que es la conocida como la anafase. Entonces dijimos que en la anafase se van a separar las cromátides. Así es como se separan en la mitosis, las cromátides. Entonces vamos a dejar de tener esto para que en la anafase la cromátide ya se empieza a mover hacia este polo y esta otra cromátide se empieza a mover hacia este polo de la célula. Esto ocurre entonces en la anafase. Y por último tenemos la telofase. ¿Qué es lo que ocurre en la telofase? La célula ya separó las cromátides hermanas y ahora tengo que volver a formar la membrana nuclear. Entonces se vuelve a formar la membrana nuclear y ahora la célula, vamos a volver a dibujarla acá en amarillo, es una célula que tiene sus dos núcleos, cada uno con 46 cromosomas, con los 46 cromosomas. Esta célula es una célula muy grande que todavía se tiene que dividir. Entonces, ¿cómo se llama el proceso por el cual vamos a pasar hasta acá abajo? Lo vamos a dejar así. Y vamos a decir que esta célula se tiene que dividir. Para poder dividirse en sus dos células hijas, forman una estructura que se va angostando en la mitad, ¿sí? Se va estrechando, perdón, en la mitad, con sus dos núcleos, hasta poder separar su membrana citoplasmática y convertirse en dos células hijas exactamente iguales. Y este proceso se conoce como citocinesis. Citocinesis. La citocinesis es la división celular en sí, es la ruptura de esta membrana citoplasmática para generar las dos células hijas. Muy importante que entendamos que este proceso de mitosis o división de células, la mitosis, es una forma de división o reproducción celular que se llama asexual. En la reproducción celular asexual, la célula madre da origen a dos células hijas que son exactamente iguales entre sí y además iguales a la célula madre. En nuestro próximo video vamos a hablar sobre otro proceso de división celular que es la reproducción celular sexual o la meiosis. Meiosis. Entonces te invito a que sigamos aprendiendo. Listo, ahí tenemos los dos, ciclo celular y mitosis. Ya vamos a
Esta sesión ya se va a cerrar, entonces entramos en la... Falta un minuto, yo la voy a cerrar inmediatamente para entrar de una vez en la siguiente. ¿Okay?